Bueno, em, resulta que hay ocasiones en las cuales nosotros deseamos observar el comportamiento de una persona dentro de nuestra aula de clases o de una situación cotidiana de la vida, eh, y necesitamos cambiar algunos comportamientos, ya sea de nosotros, de otras personas, y si ya hablamos en el aula de clase, pues de las personas con las que trabajamos, que en este caso son los niños. El primer paso para uno poder hacer una modificación del comportamiento, teniendo en cuenta que la modificación del comportamiento es una situación cualquiera en la cual usted va a cambiar un estado de aprendizaje de una persona, de un estado a un estado B, estado A en el cual, por ejemplo, la persona tiene dificultades para sumar, y usted va a hacer una serie de actividades o va a diseñar una serie de estrategias y las va a implementar con el fin de cambiar esa situación A de la persona, a una situación B en donde la persona haya mejorado en esa situación o en esas actividades de suma, ¿sí? Es decir, de la situación A en donde tenía dificultades va a pasar a una situación B en donde ya no presente esas dificultades o al menos esas dificultades se hayan reducido. ¿Listo? También existen casos en donde, por ejemplo, la persona en una situación A no sabe absolutamente nada sobre un tema, como cuando usted quiere enseñarle una habilidad nueva a una persona, y usted diseña estrategias y genera una serie de actividades para hacer que la persona pase a un estado B en donde ya habrá aprendido la habilidad. ¿Sí? Bueno, lo primero y el primer paso que hay que hacer cuando vamos a hacer ese tipo de cambios en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer profesional, es registrar el comportamiento. ¿Qué significa eso? Registrar es tomar nota, tomar apuntes, ¿sí? Hagan de cuenta que es algo así. Vamos a tomar apuntes y notas del comportamiento, pero lo vamos a hacer siguiendo unas pautas, ¿sí? El comportamiento tiene unas dimensiones y unas unidades de medida, así como las tienen los objetos físicos, que tienen una dimensión y una unidad de medida. Por ejemplo, em, el tamaño de los objetos tiene una dimensión, que en este caso, pues bueno, será el tamaño, y unas unidades de medida. Se pueden medir en metros, se pueden medir en centímetros, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con distancias temporales. Tienen unidades de medida que son las horas, los minutos, los segundos, y la dimensión es el tiempo, ¿sí? Lo mismo ocurre con el comportamiento. Entonces, aquí en la diapositiva ustedes encuentran el enunciado que dice que en la educación se utilizan herramientas de observación y medición psicológicas. Claro, no crean que la educación se desliga de la psicología, no, en realidad la educación hace uso de la psicología como herramienta, y una de las principales que utiliza es la observación y la medición de comportamiento. Bueno, estas herramientas tienen que tener en cuenta, como les digo, las dimensiones y las unidades que se utilizan pues para medir el comportamiento. ¿Cuáles son? Aquí vamos a encontrar que dice qué se puede observar y registrar del comportamiento. Y en esta parte de acá, pues ustedes van a encontrar que dice dimensiones que pueden medirse en el comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Frecuencia, topografía, geografía, intensidad o fuerza, tasa de respuesta, tiempo entre comportamientos, duración y latencia. Existen otras, pero estas son como las más importantes. Bueno, ¿qué es la frecuencia del comportamiento? Muy sencillo, la frecuencia del comportamiento es el número de veces que ocurre un comportamiento, y lo que va a medir usted es precisamente el número de veces que ocurre un comportamiento. Ejemplo, usted tiene un niño que se llama Juan y el niño Juan golpea a su hermano o a su compañero en el aula de clases varias veces. Entonces usted quiere saber, para modificar ese comportamiento, a usted le gustaría cambiar eso, es decir, que Juan no golpee a sus compañeros o a su hermano. Pero para hacer eso, usted primero tiene que tener clarísimo al menos cuántas veces lo hace Juan. ¿Por qué tiene que tenerlo claro? Porque si usted no lo tiene claro, puede caer en el error de creer que porque hoy, que es sábado, y usted observó a Juan golpear a su hermano, usted puede caer en el error de creer que Juan siempre lo hace.
Y puede ser que no sea cierto, que lo haya golpeado porque hoy de pronto su hermano o su compañero lo molestó, ¿sí? Entonces, para tener claro eso, usted lo que va a hacer es un registro de cuántas veces él golpea a su hermano o a su compañero. A ese registro de registrar, de escribir cuántas veces en un papelito o en un formato, cuántas veces Juan golpea a la otra persona, se le llama un registro de frecuencia. Y ahí en ese caso estamos midiendo la dimensión de frecuencia. ¿Listo? O sea, frecuencia indica número, es decir, el número de veces que ocurre algo. Bueno, luego seguimos con la topografía del comportamiento. ¿Qué significa topografía? Topografía quiere decir una forma. Recuerden que topo viene de el latín forma, ¿sí? Y grafía, en este caso, bueno, viene de el latín de escritura, pero aquí a lo que hacemos referencia es a que es una forma específica cómo se da un comportamiento. Entonces, en el ejemplo tenemos que se debe tener en cuenta el ángulo, la posición, la orientación y situación del comportamiento. Un ejemplo claro de esto es algo que yo ya les he dicho anteriormente, a lo mejor en otras clases, y es que si yo le digo a una persona que abra la puerta, la persona la puede abrir con la mano izquierda, con la mano derecha. Si la puerta es de las que son de va y ven, usted la puede abrir con la cadera, con los hombros, con el brazo, con la pierna, incluso con diferentes partes del cuerpo. Esas diferentes partes implican una diferente forma de hacer las cosas, en este caso de abrir la puerta. A esas diferentes formas se les llama topografías, o sea, diferentes topografías del comportamiento. ¿Listo? Acá ponemos el ángulo, la posición, orientación y situación del comportamiento porque claro, pues si usted lo abre con la mano izquierda o con la pierna, pues el ángulo de hacerlo en estas dos situaciones es diferente, la posición y la orientación del cuerpo serán diferentes. Por eso hablamos de estos criterios aquí en el ejemplo. Bueno, la tercera dimensión que hay que tener en cuenta es la geografía de respuesta. La geografía de respuesta indica el espacio determinado donde las personas realizan un comportamiento. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes en los jardines han visto que existen secciones y divisiones de acuerdo a diferentes actividades. Entonces está el stand de los libros, hay una mesa de materiales, hay otra mesa de juegos, hay un espacio específico donde las maestras suelen colocar las fotos de los niños o algunos trabajos que los niños hacen los pegan en un mural especial o en una repisa, ¿sí? Entonces cada una de esas diferentes secciones indican una geografía distinta. ¿Por qué esta dimensión se llama geografía de respuesta? Porque resulta que hay veces que el comportamiento se presenta única y exclusivamente en una geografía particular. Ejemplo, usted para ir al baño va a un lugar específico, ¿cierto? Usted para comer, por lo general lo hace en una mesa de comedor. Hay personas que lo hacen en otro lado, claro, pero por lo general es en una mesa del comedor. Para estas personas que lo hacen en la mesa del comedor, pues la geografía del comportamiento será la mesa del comedor. Para quienes lo hagan en la cama, en el cuarto, en la sala, no sé, serán geografías distintas, ¿vale? Bueno, otra dimensión es la fuerza o intensidad del comportamiento. La fuerza o intensidad es el nivel que alcanza el comportamiento a presentarse. Yo les ponía hace un semestre el ejemplo de los niños que suelen hacer berrinches en los supermercados. Hay veces que los niños gritan o lloran de cierta manera y hay otras veces que gritan y lloran de una manera distinta. En ocasiones el niño hace unos berrinches que son, digamos, relativamente tranquilos, o sea, llora y es aguantable el berrinche, pero hay ocasiones en las que no, en las que los berrinches se vuelven un poco más fuertes. A ese cambio de un berrinche suave, digámoslo así, a un berrinche más fuerte se le conoce como intensidad, ¿sí? Otro ejemplo es que, por ejemplo, supongamos que usted está sentada en un lugar y llega alguien y la pellizca pasito, pero llega otra persona y la pellizca más duro. Ahí hay un cambio de intensidad. Uno de los pellizcos es menos intenso o menos fuerte que el otro. El comportamiento en su dimensión de fuerza o intensidad
también presenta esa serie de situaciones. Es decir, puede ser muy intenso, o puede ser muy fuerte, o puede ser poco intenso, poco fuerte. ¿Listo? Eso también se lo puede medir. Ahora, la manera como se mide la fuerza o la intensidad eh, puede ser mediante una escala, ¿no? Ustedes, yo me imagino que han ido al médico y a veces van con un dolor y el médico le dice, bueno, de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Entonces usted dice, no sé, 8. Entonces ahí se asume que el médico está midiendo la intensidad o la fuerza de la dolencia suya. Entonces si usted le dice 7 u 8, pues le está indicando eso, que, la sensación de dolor que usted tiene, pues es medianamente fuerte. Bueno, tasas de respuesta es otra de las dimensiones. La tasa de respuesta es el número de respuestas, como la frecuencia que se da en un comportamiento, por la unidad del tiempo. Entonces, en el ejemplo tenemos que un niño se para de su asiento constantemente. Entonces, usted al ir a observar y hacer un registro de cuántas veces se para el niño, usted dice, bueno, yo solo lo voy a observar durante 10 minutos, o durante 1 minuto, o durante 35 segundos. Y en ese lapso que usted ha definido, de 10 minutos, 1 minuto, 35 segundos, como usted lo desee, usted va a contar el número de veces que él se para. Entonces coloca, no sé, un ejemplo, 40 veces se paró en 1 minuto, ¿sí? Entonces eso a usted le permite después estimar cuánto más o menos en promedio al día él se puede estar parando de su asiento, ¿sí? Bueno, otra de las dimensiones es el tiempo entre comportamientos. Es decir, vamos a suponer, uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a suponer que vamos a tomar el ejemplo anterior. El niño se para constantemente, usted hace el registro de cuántas veces se para durante tanto tiempo y también puede contar, por ejemplo, cuánto tarda el niño en pararse otra vez desde la última vez que se paró. Es decir, el niño está parado ahorita y se sienta. En el momento en el que se sienta, usted empieza a contar el tiempo que pasa hasta que se vuelve a parar. ¿Sí? Esa es otra forma de registrar el comportamiento. Por eso dice aquí tiempo que sucede entre un comportamiento y otro. Y tiempo que pasa entre un bocado de comida y otro es un ejemplo. Si usted mide cuánto se demora una persona, por ejemplo, en meterse la cuchara a la boca, y una vez que lo ha metido, cuánto pasa en que lo vuelve a hacer. ¿Listo? Es que se ha metido la cuchara a la boca, ¿cuánto tiempo pasa en que vuelva a hacer ese comportamiento? Bueno, otra de las dimensiones es la latencia del comportamiento, y este es el tiempo que pasa entre la presentación de un estímulo y la petición de algo y el comportamiento. Un ejemplo clarísimo, ¿cuánto pasa entre que usted le da, por ejemplo, a su WhatsApp la orden de que le muestre los estados y que el teléfono lo haga? ¿Sí? Hay veces que hay teléfonos que son un poquito más lentos, entonces se demoran mucho entre que uno le da con el dedo a una opción y en el teléfono mostrarle esa opción que uno necesita. Ese tiempo que pasa entre lo que usted hace y lo que después ocurre se le llama latencia. En el comportamiento suele medirse de la siguiente forma. Supongamos que suena la campana. ¿Cuánto tiempo los niños tardan entre que suene la campana y salir de la puerta del salón? ¿Sí? Ese tiempo que usted mide entre que ocurre un suceso y el niño se comporta se le llama latencia del comportamiento. Y usted lo puede medir mediante el tiempo. Bueno, esas son como las dimensiones en general de cómo se mide el comportamiento.